El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los de Más TV o sus empleados. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sálense, sálense. Tú le dirías a los enfermos, sálense, sálense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos conceda aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas, qué alegría, qué gozo. Un fin de semana alabando y bendiciendo a Dios y acrecentando la fe en ese Padre Dios. Y como hemos dicho muchas veces, hermanos y hermanas, los domingos son días del Señor, pero nosotros le hemos añadido el sábado. Por eso es que este programa, tanto el sábado como el domingo, muchas personas lo sintonizan a través de los canales de televisión 36.1 y a la misma vez por WBJP 1110, Radio Caguas. Y quisiéramos, hermanos y hermanas, que cada vez que tú y yo alabemos al Señor, tengamos esa presencia de Él en nuestro caminar, en nuestro pensar y en nuestro actuar. Es por eso que la liturgia de este fin de semana nos lleva a reflexionar cómo está nuestra fe. ¿Vacilamos en nuestra fe? Porque sabemos que en la liturgia dominical lo que busca el Padre es hacerse presente a través de su palabra. Por eso es que decimos que el Señor nos hable. Y entonces tú y yo estaremos como el joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces esa palabra nos va a llevar este fin de semana a acrecentar más la fe. Y la fe es un don gratuito de Dios, hermanos y hermanas. Es lo que el Señor nos ha regalado para tú y yo poder entender lo que Él desea comunicarnos a nosotros todos los fines de semana en esa palabra de Dios. Ya ustedes van a ver cómo Él, cuando lean la lectura, terminando la lectura, ¿qué van a decir? Palabra de Dios. Pues eso es así. Entonces hoy, los himnos, ya ustedes vieron ese himno al comenzar, tremendo himno, porque va con la liturgia de este fin de semana. Y quisiéramos agradecer a Miriam, que está con nosotros en este fin de semana. Y Miriam, preséntanos a tu compañero que está compartiendo contigo los himnos de alabanza a Dios, porque ellos son parte del ministerio
de la parroquia del Carmen del pueblo de Sidra. Miriam, preséntate y preséntame por los radioyentes y televidentes a nuestro hermano. Bendiciones, bendiciones. Pues mi nombre es Luz Miriam de Jesús, soy natural de Sidra, vengo del ministerio de Nuestra Señora del Carmen del pueblo de Sidra. Pues mi nombre es Eric Collazo, soy del pueblo de Sidra, ella es mi prima, pero pertenezco a los ministerios de música de la parroquia San Antonio de Padua en Barranquitas. Muy bien, pues bienvenido, ¿saben? Que no sea la primera vez, ¿eh? Que no sea la última. Y ni la última, sino que sea primera y última, y por ahí seguimos, ¿verdad? Claro que sí, mientras el Señor nos dé salud. Y yo le voy a decir más, el que alaba a Dios, se enamora de Dios. Yo estoy bien enamorado de Dios, y espero que ustedes también, para que esa presencia de Dios se manifieste en nosotros. Pues vamos a pedirle, ¿quién nos va a hacer la primera lectura? Ajá, vamos a pedirle a nuestro hermano que nos lea la primera lectura que está tomada del profeta Habacuc, capítulo 1, versos 2 al 3, y capítulo 2, versos 2 al 4. Escuchemos con atención esta lectura del profeta Habacuc, que nos va a decir y nos va a hablar de la fe, lo que significa para nosotros esa presencia del Espíritu de Jesús hecho palabra, ¿verdad? Pues vamos a escuchar la lectura. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, esa lectura del profeta Habacuc, Dios desea comunicarnos a nosotros. Por eso les decía en la introducción que tendríamos que pensar y preguntarnos nosotros cómo está nuestra fe en esa presencia de Dios. Porque el profeta Habacuc, reunido en el templo con aquel pueblo, estaba un poquito desesperados, porque para él, aquel pueblo, no buscaban soluciones que pudieran ayudarlos a abrazarse al espíritu de Yahvé. Es por eso que el profeta Habacuc, reunido en el templo, escuchaba las quejas de aquel pueblo hacia Dios, escuchaba y veía las injusticias que estaba sufriendo aquel pueblo de Dios. Y entonces el Padre amoroso no podía ver a sus hijos disgustados, sufridos, agobiados, porque sabemos cómo ese Padre Dios nos ama a cada uno de nosotros, sus hijos, y Él lo que buscaba en la profundidad de su ser era salvar a aquel pueblo. Por eso Habacuc le hablaba de la fe que tenían de tener por Dios, nuestro llamado Dios, y entonces ser fieles a Dios. Y es por eso que Habacuc se dio la tarea de evangelizar a aquel pueblo, se dio la tarea de que aquellos hombres y mujeres que tenían la ansiedad de Dios se abrazaran a Dios. Y mire, hermanos y hermanas, Habacuc con su palabra, cuando Dios le hablaba,
que Él se dirigía a aquel pueblo, logró de que aquel pueblo pudieran definir lo que es la fe. Hoy tú y yo también tendríamos que buscar la forma de definir lo que significa la fe. Más adelante vamos a abundar un poquito, pero a nosotros nos dice el profeta Santiago que la fe es lo que no se ve, pero se vive y se siente. Y esa debe ser nuestra mentalidad. Porque tú y yo de alguna forma hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios y le pedimos a Dios. Dejé esa frase para lo último, porque yo no sé si nosotros somos de esas personas que le pedimos mucho a Dios. Y cuando le pedimos a Dios y le hablamos a Dios, ¿con qué propósito y opción es que lo hacemos? Confiando en que ese Padre Dios es un Padre de misericordia, un Padre de consuelo, un Padre que no le gusta ver a sus hijos tristes, ni llorosos, ni desesperados. Lo que busca el Padre es demostrarnos lo que Él significa para ti y para mí. Y entonces cuando le pedimos a ese Padre Dios o le hablamos a Dios, es con la fe y la certeza de que Dios nos lo va a conceder. Se pueden tardar días, meses, semanas, años, pero de una cosa debemos tener confianza, que nos regalará, nos dará lo que tú y yo necesitamos, que Él lo conoce, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y entonces, pero Él en ocasiones, para mí yo digo, que Él quiere probar nuestra fe. Si tuviera fe como un granito de montaña, ¿se acuerdan ese himno que cantaron hace unos segundos? Tú y yo tendríamos la fe como un granito de mostaza, que le podríamos decir a esas montañas, a esos ríos, a esos montes, muévete. ¿Y qué va a pasar? ¿Se moverán? Eso no lo decía el himno inicial, pero muchas veces la desesperación de nosotros los hombres quiere ir más allá de lo que debe ir y llega un momento que el hombre se desanima. Y yo digo, ¿y por qué? Pero si en la carta de Santiago me dice, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? ¿Ves? Quiere decir que tú y yo en este fin de semana deberíamos acrecentar la fe en Cristo Jesús y tener la fe, la confianza y la certeza que si es la voluntad de Dios, nos concederá lo que realmente tú y yo necesitamos. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera lectura del profeta Habacuc, nos preparamos para el salmo donde tú y yo le diríamos al Señor, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pues vamos a pedirle a nuestra hermana Miriam que nos lea el salmo y tú y yo lo vamos acogiendo para esta semana, repetirlo muchas veces. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Escuchemos. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Este Salmo 94 es un salmo donde nos invita a acrecentar la fe en Yahvé, en ese Padre amoroso. ¿Y qué significa eso, hermanos y hermanas? Cuando el salmista nos lleva a reflexionar y nos dice que no seamos sordos a su voz. Yo no sé cuántas veces tú y yo nos dirigimos a Dios y Él siempre está a la escucha de nuestras palabras, de nuestras peticiones y de las cosas que Él sabe que tú y yo las necesitamos. Pero yo me pregunto, hermanos y hermanas, tú y yo tendremos la misma momento cuando Dios nos habla. Tú y yo escuchamos a Dios, porque muchas veces creemos que Dios que es sordo, mudo, pero el Señor nos habla a nosotros. ¿Y de qué manera nos habla? Pero tú y yo nos hacemos los sordos. O puede ser, como yo digo muchas veces, oímos la palabra, pero no la escuchamos. Y oír la palabra es que entra por un oído y sale por el otro. Y no escuchamos a Dios cuando nos habla. Cuando Él nos dirige. Pues mira, hermanos, hoy y este fin de semana, el Señor nos habla para que tú y yo estemos atentos a lo que Él nos desea comunicar. Y el Señor lo que busca es lo mejor para ti, para mí, todos sus hijos. Y muchas veces decimos, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero a la hora de la verdad, preguntémonos, ¿hemos hecho lo que es agradable a Dios? ¿Hemos escuchado lo que Dios ha deseado decirnos y comunicarnos? Porque lo que busca el Padre es que tú y yo nos sintamos amados por Él. Porque el amor de Dios es tan grande y tan grande. Yo tengo que repetir esas frases de San Juan cuando nos dice en el capítulo 3, verso 16 de Juan, que el amor de Dios fue tan grande y tan grande para nosotros, sus hijos, que ¿qué hizo? Nos regaló a su propio Hijo para que todo el que crea en Él tengamos vida y vida en abundancia. Eso es lo que busca el Padre, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque Él quiere que tú y yo nos salvemos. Él quiere que tú y yo vivamos la vida, al final de la vida terrenal, en la vida del cielo. Quiere decir que, hermanos, hoy es un día para despertar y afianzarse en esa fe que decimos tener. Pero ¿la tenemos de verdad, hermanos y hermanas? ¿O necesitamos que Él vuelva donde cada uno de nosotros a repetirnos lo que realmente Él desea de nosotros? Porque la fe es un don de Dios. Esa fe es única. Y entonces con esa fe, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, lo que nos da el Espíritu, los dones del Espíritu. Esos tres que le dijo son parte de los dones del Espíritu. Y entonces es a través del Espíritu en que tú y yo podemos abrazarnos a Yahvé, a Jesús, el dador de vida, que hoy y mañana y durante esta semana desea caminar con nosotros. Yo no sé si a ti te gustaría caminar con Jesús, pero Él nos dice a nosotros,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien camine en pos de mí no caminará en tinieblas. Y esa es la alegría y el gozo único de un Padre que ama. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado este Salmo 94, repetiremos la antífona muchas veces: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pues eso nos prepara para escuchar la segunda lectura, que está tomada de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 6 al 8 y 13 al 14. Y vamos a pedirle a nuestro hermano que nos lea la lectura. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por tu causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Cuando este tesoro, con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Palabra de Dios. Pues eso es lo que el Señor quiere decirnos, lo que Él quiere comunicarnos. Y habiendo escuchado esta segunda lectura de San Pablo le estaba dando unos consejos a Timoteo, a su amigo. Ven acá, tú y yo tenemos amigos, tenemos amigas, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, una familiaridad única en esa presencia de Dios. Y entonces cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, por el bautismo. Tú y yo recibimos el bautismo y nos llenamos con la presencia del Espíritu. Y el Espíritu, ¿qué ha hecho? Acrecentar la fe en nosotros, ¿verdad? Darnos vida en abundancia. Y entonces tú y yo tendríamos que profundizar en esa palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que nos dice Juan. Eso al comenzar la carta de Juan, el Evangelio nos dice eso. Y la palabra se hizo alimento, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra tú y yo tenemos, o no sé, responsabilidad o el deseo de ser testigos de esa palabra. Porque entonces, si tú y yo dejamos que esa palabra fluya en cada actual de en nuestra vida cristiana, pues mire, hermanos, el Señor se va a poner bien orgulloso de sus hijos, porque precisamente Él escogió 12 discípulos, 12 apóstoles, y le dijo: vayan por todas partes, curen a los enfermos, expulsen demonios y prediquen el Evangelio. Esa es la misión. Y tú y yo, por la fe que tenemos, estamos llamados a ser, ¿qué? Misioneros de esa palabra. Porque es la forma y manera que tú y yo vamos a hacer de que Dios esté en todo lugar, en cada acontecimiento de nuestra vida. Y eso es lo que va a ayudar de que muchos se abracen a Yahvé, a Dios, al Espíritu. Y el Espíritu obrando en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Tú y yo también tendríamos que acoger este consejo de San Pablo. Lucha por tu fe.
acrecienta tu fe y dejemos que el Espíritu se manifieste en cada momento de nuestra vida, en cada acontecimiento de nuestra vida, para que tú y yo seamos verdaderos testigos de esa presencia de Jesús en cada obrar y en cada misión que el Señor nos envía. Yo te voy a decir una cosa, precisamente el miércoles que yo estaba en el hospital, había un paciente y me dice, qué bueno es verlo. Y yo decía, ¿por qué? Me dice, porque yo lo veo a usted por todos los fines de semana por televisión y explicando la palabra. Y me dice, usted no sabe lo que yo gozo cada vez que usted habla. A ti, hermano, que debe estar viéndolo este fin de semana también. ¿Te acuerdas que nos vemos en el hospital de Caguas? No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero en uno de los hospitales de Caguas. Y ese hombre se acordó de que esta palabra fluye por todo Puerto Rico. Porque esa es la misión que el Padre nos ha encomendado. Él nos envía también. Cuando envió a aquellos 12, dentro de esos 12 íbamos tú y yo. No es así. Seguro, hermano, ya ellos no están para la vida. Tú y yo estamos en la vida. Pues tenemos que salir a ser discípulos, misioneros de Cristo. Por el bautismo, tú y yo somos enviados a ser testigos de esa presencia de Cristo resucitado. Pues, hermanos y hermanas, dejando que el Espíritu nos dirija, que nos hable. Esto nos prepara para la proclamación del Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 17, 5 al 10. Pero antes vamos a pedirle a Miriam y al hermano que nos canten un himno de alabanza a Dios para luego proclamar el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Esta palabra tuya no pasará jamás, abarcado el cielo y dejará su fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor mirándole le contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le diría más bien, prepárame de comer y disponte a servirme?
entonces le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y te mostraré agradecido con el siervo, porque esto es la obligación de todo cristiano. Y entonces, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que le he mandado, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Pues vamos a reflexionar esta palabra, hermanos y hermanas. Yo no sé si el Espíritu, escuchando esta palabra, nos ha tocado, nos ha hablado, porque primeramente esa primera oración que nos habla el evangelista Lucas, donde aquellos le decían al Maestro Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos tendríamos la necesidad, el deseo de decirle a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Porque es esa fe la que nos va a llevar, nos va a conducir para encontrarnos con ese Padre Dios misericordioso, que no quiere que ninguno de sus hijos, escuchen esa frase, hermanos y hermanas, el Padre no quiere que ninguno de sus hijos se condene. Eso es un Padre amoroso que siempre está vigilándonos, siempre está con nosotros, porque cuando nos hablan de esa petición a Jesús, los apóstoles, tú y yo tendríamos que pensar en cada uno de nosotros, porque tú y yo somos apóstoles. Él nos ha escogido y nos bautizaron, y al ser bautizados nos convertimos en apóstoles, en servidores de Dios. Tú y yo se lo pedimos, Él nos los da, pero mira lo que responde el evangelista Lucas, cuando dice, si tu fe fuera como una semilla de mostaza, podría decirle a esa vereda, le podría decir a esos árboles, le podría decir a estas aguas, le podría decir, arráncate y ponte en el centro. ¿Y cuál van a ser los resultados? Que tú y yo vamos a obtener lo que le pedimos al Padre si tenemos esa fe, esa certeza única en este Cristo dador de vida. No hay nada que no logremos y que Dios nos da. Y entonces, esa es la forma y manera de tú y yo decir de que vivimos la fe. No es tenerla solamente, porque sí hay que tenerla, pero tenemos que, hermanos, acrecentar nuestra fe para que ese Padre Dios nos siga acompañando. Y entonces, pues el evangelista también, mira con lo que compara este evangelio de las personas que tienen su fe, porque nos habla, ustedes saben que la Escritura nos presenta de que muchas veces en el Antiguo Testamento y después cuando Jesús estaba obrando la misión del Padre, habían personas que le servían a su mayordomo. O sea, en otras palabras, trabajaban para los demás, pero ustedes saben
que trabajaban para aquellos mayordomos, y cuando llegaban al lugar donde ellos se estabilizaban, ellos tenían que seguir sirviéndole a su amo, tenían que cocinar, tenían que servir, tenían que sentarse a la mesa, y después que sus amos comían, descansaban, yo pongo entre comillas, descansar, es que ellos se sentaban a comer. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola el domingo pasado? De Lázaro y el rico Epulón. A estos empleados les servían al mayordomo, pero aquel rico Epulón no compartía nada con Lázaro, aquel rico. Por eso aquellas frases que le dijo Abraham desde lejos: Padre Abraham, manda a Lázaro que me moje sus dedos en la lengua, porque estas llamas me trituran. Estaba en la desesperación, estaba en las angustias. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Hijo, tú te diste buena vida, con placeres, comida, fiestas, alborotos, y Lázaro pasaba hambre y necesidades, esperando que cayeran unas migajitas de la mesa de los amos para él luego comérselas. Ahora él disfruta de la vida del cielo y tú sufres el fuego eterno. Y entonces el Señor compara, el evangelista Lucas compara esta parábola con el mayordomo y sus empleados. Los empleados daban el todo por el todo para que su mayordomo pudiera sentirse cómodos, porque para ellos era un placer, un privilegio de que otros le sirvieran. Mientras el empleado pasaba hambre, necesidades, situaciones y sobre todo el cansancio de la vida diaria. Entonces, pues tú y yo tendríamos que valorar. Ahora no se ven esas cosas, pero se ven unas injusticias que se cometen contra el prójimo. Porque para ti y para mí, las cosas del mundo tienen más valor que lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y el Señor no busca eso de nosotros. Tú y yo tenemos que valorar lo que significa esta vida que el Señor nos ha regalado, que es un regalo de Dios. La vida, yo no sé cómo tú y yo la valoramos. Pero mire, hermanos y hermanas, esta vida hay que valorarla de tal manera que podamos ver a Cristo a través de aquel necesitado, a través de aquel enfermo, a través de aquel deambulando, a través de que aquel que está sufriendo, secar las lágrimas de aquellas personas que están tristes y agobiadas. Tú y yo, ahí estamos demostrando la fe. Como nos dice el apóstol Santiago, demuéstrame tu fe por las obras, que yo te demuestro mis obras por la fe. Hoy es un día hermoso, empezar este sábado y el domingo en esa palabra de Dios. Tenemos que caer de rodillas a donde esté ese Padre Dios para que nos siga guiando, nos siga llevando, y que yo esté dispuesto a ser testigo de esa su presencia. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta primera parte del Evangelio, vamos a pedirle a nuestra hermana Miriam que sigamos en esa alabanza a Dios, para que
en esa alabanza alabar, bendecir y glorificar a Dios. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos. Bien, hermanos y hermanas, esos himnos, ¿sabes qué? Yo seguiría con los himnos para profundizar lo que Dios me quiere comunicar, porque son himnos que van precisamente con esa palabra que hemos escuchado. Y entonces, esta palabra que tú y yo estamos escuchando es una enseñanza que Dios desea darnos. Como por ejemplo, cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Esos fueron los discípulos de Jesús, los apóstoles, que vieron en Jesús las maravillas del Espíritu. Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cuántos tendríamos que en este fin de semana, empezando hoy sábado y mañana domingo y durante la semana, decirle al Padre, Padre, aumenta mi fe? Y esa fe es un don gratuito que Dios desea comunicarnos a cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que tener una fe totalmente en confianza que Dios nos va a conceder. Por eso muchas veces ustedes han escuchado palabras que salen de mi boca, que yo digo que Dios está pasado conmigo. Porque no hay nada que yo le ponga en las manos del Padre y del Hijo que Él no nos lo conceda. Y entonces, yo a veces me pregunto si vacilamos muchas veces los cristianos en tener esa certeza, esa seguridad de que esa presencia del Espíritu de Jesús
se manifiesta en nosotros cuando nos acomodamos totalmente a sus brazos, a su espíritu, para demostrarnos el amor que tiene por nosotros. Porque tú y yo debemos tener una dignidad de cristiano única, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque yo te digo y me digo yo mismo, hermano, tenemos que agradecerle a Dios cada minuto de nuestras vidas de que Él nos ama como verdaderos hijos de Dios. Yo le pregunto a ustedes, hermanos y hermanos televidentes y radioyentes, ¿ustedes tienen hijos? Yo me imagino que la mayoría tenemos hijos e hijas y lo amamos. Buena pregunta, ¿verdad? Porque si Dios Padre me ama, si su Hijo Jesús nos amó tanto que entregó su vida, pues yo tengo que responderle a Dios amando al prójimo, a nuestros semejantes. Y eso es un compromiso que tú y yo como cristianos bautizados tenemos con Dios para que esa presencia de Él se manifieste en nosotros y que nuestra fe cada día esté más firme en las cosas que vamos a realizar. Y entonces esta palabra nos tiene que inquietar. Sí, porque cuando la palabra inquieta, Dios nos habla. Y tú y yo tendríamos que decirle como otra vez Samuel, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y es ahí donde tú y yo hacemos de que esa fe que decimos tener, la pongamos de manifiesto en cada acontecimiento de nuestra vida. Pues entonces, hermanos y hermanas, esta palabra nos inquieta. Ojalá que sigamos profundizando en ella y que en ese profundizar lo que significa para nosotros alabar, bendecir y glorificar a Dios. Pues hermanos y hermanas, podríamos decir, como dice el Salmo 21, ¿verdad? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y no es para menos, hermanos y hermanas. Ustedes ven que yo no solamente me sonrío. Mi corazón se pone inquieto cuando esa palabra de Dios se manifiesta en mí. Vamos a pedirle a nuestros hermanos aquí que del ministerio para hacer la oración por los enfermos. Y hay que seguir orando, hermanos y hermanas. Ustedes no saben cuántos mensajes, cuántas llamadas entran todos los fines de semana y en la semana suplicando que oremos por sus seres queridos. Y entonces tú y yo, hombres y mujeres de fe, que sabemos que la fe es lo que nos va a ayudar a nosotros a que Dios obre, no como tú y yo quisiéramos, es como Él lo desea. Y entonces yo le pido a ustedes, hermanos televidentes y radioyentes, vamos a unirnos a esta oración para que ese Padre Dios le acoja y le conceda a estos hermanos y hermanas que puedan mejorar, que puedan descansar, al igual que los que le cuidan en sus casas, en los hospitales, en los asilos, la familia que les cuida. Vamos a orar por ellos para que el Señor le dé la salud y que puedan seguir ayudándoles. Pues
nos ponemos en oración y nos unimos a los hermanos. Señor Jesús, tú eres el buen pastor y tú has dicho: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los aliviaré. Por eso, Señor, acudimos a ti con todos los enfermos, para que los sanes de sus enfermedades. Bendícelos a todos. Pon tu mano de buen pastor sobre ellos, y por los méritos de tu pasión, comienza a sanarlos de sus enfermedades, si es tu santa voluntad. Sabemos, Señor Jesús, que tú puedes sanarlos, y te lo pedimos en fe. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y por el poder de tus llagas gloriosas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre, comienza a sanar a todos tus hijos enfermos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tu llaga escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tu santo te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Para que con tu santo te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso escuchar la voz de Dios que nos habla y quiere que tú y yo seamos testigos de esa palabra. Le agradecemos a ustedes, televidentes, a los que lo oyen por la radio, que esta palabra viva de Dios seamos testigos de esa presencia única que nos ayuda a encontrarnos con Cristo. Le agradecemos a estos hermanos que han estado este fin de semana con nosotros en esta alabanza a Dios a través del cántico. Que el Señor les siga bendiciendo, y le digo que no sea la última ni la primera, que sean muchas que pueden venir por ahí. Se lo agradecemos grandemente. Y entonces, pues, ahora pues hacemos la oración final, pero quisiéramos decirle, hermanos y hermanas, necesitamos de su colaboración.
necesitamos la parte económica, a ver cuánto nos pueden ayudar, ¿verdad? Ahí en sus pantallas va a aparecer el número del celular, va a aparecer el número de la residencia, va a aparecer el correo electrónico, que pueden hacerlo para ayudarnos para que este programa siga en adelante, llegando a todos los rincones de nuestro pueblo de Puerto Rico. Pues hermanos y hermanas, agradeciéndole a cada uno de ustedes, televidentes y radioyentes, muchas gracias. Que tengan un lindo, hermoso fin de semana, alabando y bendiciendo a Dios. Oremos. Dios Padre Omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento de la palabra. Derrama tu divina bendición para que durante esta semana seamos testigos de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora el cántico final y esperando una hermosa semana. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. 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 Ni en las almas ni en la guerra, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Ni en la fuerza ni en la ciencia, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. 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 Ni tampoco en nosotros, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Entre crisis de esperanza, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. 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 En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe.